están? Buen día, bienvenidos y bienvenidas a El Furgón de Cola por Redacción Central en Correo del Sur, FM 90.1, una mañana de lluvia, después de llovizna. Realmente era una jornada como esta la que estábamos pidiendo hace mucho tiempo, porque el agua, por más que sea en la ciudad, pues es muy necesaria para darle mayor vitalidad a la muy escasa vegetación que tenemos en la ciudad, pero al fin la tenemos, y qué alegría pues contar con esta bendición que es la lluvia en la ciudad blanca de América. ¿Cómo estás, Alex? Buen día. Así es, buen día, querido Paya, buen día a todos, Raika, Paquito, Álvaro y a todos nuestros oyentes que asisten pues a Redacción Central y a su Furgón de Cola. Tienes razón, llegó la lluvia bienhechora, con sus habitantes líquidos a regar toda la ciudad, y esperamos pues que, como vos dices, revitalice no solo la naturaleza, sino también nos revitalice a nosotros, porque la lluvia es una maravilla también. A mí me gusta mucho oír llover, ver llover, el olor que deja la lluvia, etcétera, cuando es gentil. Otras veces las tormentas traen también desgracias, ¿no? En medio de esa situación con la naturaleza que ya es muy impredecible, una temporada de sequía muy larga, la que aún todavía siguen viviendo algunos municipios de nuestro departamento. En medio de eso, las heladas y las granizadas y la afectación en gran porcentaje a los productores agropecuarios, que viven solamente, casi viven solo de eso, porque hay temporadas en que también salen a trabajar a otros lugares, y los daños que han ocasionado este año, los desastres naturales, realmente son en algunos sectores nunca antes visto. Hay productores que, habiendo sembrado una primera vez y después ante el embate de la naturaleza, han vuelto a sembrar una segunda vez, pero nuevamente han sufrido otra vez el embate de la naturaleza y prácticamente se han quedado nada con nada, y nada sería quedarse sin nada. Lo que es peor, te quedas con deudas más encima. Claro, sí, tienes razón. Bueno, sería quedarse sin nada, pero encima deudas más, ¿no? Sí, tienen ese tipo de compromisos, y todo es un ciclo, porque también las ciudades son afectadas, ¿no? Porque no existen los productos, etcétera. La tierra está pues cabreada, está abusada. Entonces todos estos cambios, ojalá podamos corregirlos. Hay cosas que ya son incorregibles, como han dicho los especialistas a lo largo y ancho del globo, pero esperemos que otras sí se puedan corregir. Pero eso comienza pues con una serie de regulaciones, educación, etcétera, que esperemos pueda alcanzar. Si no ha sido a nuestras generaciones, querido Paya, que sean las próximas generaciones. No, pero es ahora, esta situación de comprometerse con el medio ambiente a veces resulta siendo tan sencillo como, por ejemplo, si vas a comprar pan, no cada vez que vayas a comprar pan pidas una bolsa de plástico, por ejemplo. Puedes agarrar, tener una bolsa, y esa bolsa de telita o de lo que sea, puedes utilizarlo una y varias veces. Por ejemplo, son estas pequeñas, grandes acciones que finalmente van a terminar marcando la diferencia con el compromiso que tenemos con el medio ambiente. Por ejemplo, con el agua. Si tienes algo que regar en tu casa y utilizas una lavadora, ¿por qué no haces todo lo posible por sacar el agua de la lavadora directamente a las plantas, al pasto, y así reutilizas el agua? Esa también es otra manera de comprometerse con el cuidado del medio ambiente. Eso es difícil, cuesta mucha plata, no, pero de pronto nuestras malas costumbres, nuestra actitud de querer todo a lo fácil, hasta nos está llevando a que no podamos realizar cosas tan esenciales como decir, en vez de ir a comprar pan, pedirme que me den una bolsa, me llevaré mi bolsa y punto, y ahí arreglo mucho. Y esa era yo me acuerdo cuando llegué aquí de niño, porque vivíamos en Ecuador desde mis 2
años viví, la primera vez que llegué acá, yo me acuerdo que era una costumbre tener la bolsa, mi abuela, mi madre, todos ellas íbamos al mercado con la misma bolsa, que era una bolsa de un material, ya no me acuerdo, de diversos materiales. Pero el plástico, fundamentalmente el plástico, es el material que utilizamos todos a cada rato, etcétera, y es el material que más tarda en degradarse, ¿no? El que más, si pones una botella de Coca-Cola y al lado pones hasta un mineral, es más probable que la botella de plástico tarde más en biodegradarse que así los materiales más duros. Es decir, es terrible el asunto del plástico, ¿no? Y eso es lo que debemos hacer en lo futuro, en lo inmediato, pensar de que son estas actitudes o estas acciones tan pequeñas que pueden ayudarnos a marcar la diferencia. Por ejemplo, si vos vas a una farmacia porque compras 4 pastillas de cualquier medicamento, inmediatamente te alcanzan en la bolsita. Exacto. ¿Qué necesidad hay de que te den la bolsita o de que vos como comprador pues pidas esa bolsa cuando en realidad esas pastillitas al bolsillo y punto, y nos evitamos de generar este tipo de contaminación que es nada necesaria. Tienes razón, yo no sé, debería ser ya una política empresarial generalizada eso de evitar dar en bolsas de plástico. No entiendo, quizás sea por comodidad, por economía, de repente lo que y de pronto la presentación, la marca, etcétera, que está. Es decir, las empresas deberían comenzar, yo creo, un poco a controlar ese nivel de abuso, pues, del plástico, ¿no es cierto? Pero bueno, son cuestiones que ojalá vayamos caminando poco a poco y corrigiéndolas. Hubo condenas a nivel internacional. Cristina fue condenada a 6 años de prisión. Condenaron por fraude fiscal a empresa de los Trump. Se corren investigaciones, se acusan nuevamente los evistas contra los arcistas de que los están persiguiendo porque están investigando cuánta plata tienen, cuántas casas tienen, etcétera. Por otro lado, se presenta un proyecto esta tarde importantísimo para la ciudad, al parecer, ojalá no sea solo un anuncio, ojalá lleguemos a concretar esto del corredor urbano, algo que yo no conozco a profundidad, se escucha bien, pero hay que ver realmente si el asunto es aplicable y si es que va a beneficiar de manera real, digamos, al turismo y a todo lo que queremos potenciar, que es la economía y el buen vivir aquí en Sucre. Cuando se lleva a un político a las instancias judiciales, sea de la línea que sea, siempre la persona que resulta siendo acusada va a tratar de defenderse indicando de que es una persecución política y nada tiene que ver con el delito penal que se está llevando adelante. Eso es parte del discurso que uno al final no sabe a quién va a creer, pero lo importante es, para conocer si efectivamente hubo el delito penal y después la respectiva sanción, es muy conveniente conocer a qué tipo de hechos, qué tipo de investigaciones se está tomando. Ahora, en el MAS, la misma gente que ha estado gozando del poder mucho tiempo, se está dando cuenta que en política no cambia absolutamente nada. Si estás en el poder y si tienes que agarrar y pisar y repisar a tu contrincante, no tienes ningún tipo de reparo en hacer lo que pretendes hacer, porque simplemente y llanamente también gozas del poder. Es ahora lo que la facción de Evo Morales en el ala del MAS está pues un poco consumiendo de su propia medicina. Porque ellos se han dado cuenta también que cuando han estado en el poder han perseguido a Gilimil, como popularmente se dice, en el propósito de pues callar esas voces opositoras, porque seguramente ellos en su determinado momento han pensado que son peligrosos para la estabilidad de su gobierno, para la aplicación de sus políticas, y ahora resulta que ellos están en la misma situación. En el caso del poder político, definitivamente nos están mostrando que esta rueda da vueltas y vueltas y vueltas, y de pronto te encuentras en esa situación que un día estás en la
parte de arriba y después estás en la parte de abajo. Ahora yo pienso que sí, como machitos tendrás que nomás pues aceptar, aguantar que estas son las cosas así y seguir nomás hasta el 2025. Pero ojo que esto aplica para los peces pequeños, los ispis, así también como para los peces gordos. Por ejemplo, es decir, claro, cuando en América Latina nosotros nos estamos quejando de que la justicia boliviana está podrida, que sirve para perseguir, etcétera, etcétera. Bolivia no es el único caso. Ahorita estamos viendo cómo se están correteando entre estos ispis, ¿no? Todavía no ha llegado a los peces gordos de evos, arces y compañía, ¿no ve? Pero ya los están persiguiendo a sus lugartenientes de uno y de otro lado. Pero por ejemplo, ¿no? Acaban de condenar a Cristina Kirchner, ¿no? Que ella sí es un pez gordo, es decir, ella es la líder, pues, del peronismo en Argentina, una mujer importantísima, políticamente hablando para la izquierda latinoamericana, y ella habla del lawfare, que ha sido víctima del lawfare, el lawfare que también de alguna manera se ha llevado cabezas tan grandes y peces gordos como Lula da Silva, que ha cumplido cárcel y que después le han borrado todos los cargos. En definitiva, es decir, ahorita se están quejando evistas y renovadores que desatan una cadena de acusaciones al interior del MAS. Inclusive el diputado Héctor Arce se ha tomado la libertad de mandar al carajo a quienes están denunciando y emprendiendo una persecución injusta. Entonces veremos pues yo creo que vamos a ser testigos de un fuego cruzado sostenido, ¿no? O sea, de aquí en adelante. Es decir, y bueno, vos dices, como tú decías, ¿no es cierto? Es decir, pareciera esto es un boomerang en la política latinoamericana y en la boliviana. Es decir, un rato eres el que vuelas cabezas y después te la vuelan a ti, viejo. Te la vuelan a ti. Pero esto va a ser sostenido, y yo digo, bueno, se están quejando de que les están investigando cuánta plata tienen, ¿no? O o sea, qué patrimonio tienen, pero ellos dicen, no, nos están queriendo joder, esto es político, ¿no? Bueno, si no tienes ¿qué ocultar, entonces tranquilito, pues, es decir, si no tienes más plata de la que honradamente ganas, más bienes de los que honradamente has podido ganar durante tu vida, entonces pues tranquilito ahí, ¿no? Lo que pasa es que patalean, viejo, no les gusta que les toquen, ¿no? O sea, como no les han tocado 14, 15 años, ellos han sido los toqueteadores, ahora les aprietan el timbre, viejo, y saltan, y yo, particularmente yo, me cago de risa y me regocijo, porque es un espectáculo realmente grotesco, viejo. Es un espectáculo grotesco, como dices, pero alguna vez habría que salir de este asunto porque termina nomás concentrando la atención de la gente, de las mismas autoridades, en asuntos que no nos llevan a resolver absolutamente nada. Lamentablemente, no nos llevan a resolver absolutamente nada. Porque de pronto puede iniciar una investigación, puede iniciar un proceso, y estos se convierten en pero tan tediosos, tan largos, que nunca a veces ni siquiera pasa de la fase investigativa. Y esto es debido a que por medio está el poder, y cuando llega ya a la instancia judicial, resulta que estos procesos son tan largos, que al final uno termina olvidándose que ha pasado hace 10 o 15 años atrás respecto a esta clase de denuncias. Si el propósito es llegar a la verdad, tendría que ser un proceso de investigación rápido, un juicio rápido, pero resulta que en este tipo de casos no ocurre. Entonces, ¿para qué tanta verborrea en este tipo de situaciones si al final no nos lleva absolutamente a nada? Cuando en realidad deberíamos estar discutiendo, en educación estamos bien, en salud estamos bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, en nuestra ciudad, que hace ya tiempo, y considerando, como dicen la gente del MAS, que incluso con lo del gobierno de facto, como quieran llamarlo, resulta que esa obra está concluida ya hace tiempo y resulta que hasta ahora no funciona? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién reclama? Absolutamente nadie, pero sí
hay que darle mayor preferencia, mayor atención a este tipo de hechos. En Culpina, a esta champaguerra. Claro, en Culpina tenemos un hospital de segundo nivel que está concluido desde antes del 2020, antes de la pandemia. Claro. Resulta que ya estamos al 22 y no hay. Bueno, decir que no hay nada sería exagerado, pero que no hay el funcionamiento hasta ahora como hospital de segundo nivel, que no hay el personal, que el equipamiento se ha puesto en un porcentaje y el resto no, pues es un hecho que debe llamar poderosamente a las autoridades, porque después van a pasar 1 año, 2 años y nos van a decir aquí está, esta es la obra, cuando en realidad no podemos tener obras que tarden 6, 7, 8 años en agarrar y tenerse que inaugurar. Aquí en Sucre tenemos el puente de Tintamayo. ¿Cuándo ha comenzado? 17, 18, estamos a 5, 6 años y no termina de construirse. Sí. El mercado San Antonio está por lo menos 8 años ya en plena construcción y nunca termina de construirse. ¿Y a eso qué nos dicen? Obras octogenarias. Octogenarias, ya, ¿no? Entonces, bueno, son esos los problemas que necesitamos solucionar de manera urgente. Tienes razón, querido Guevara, pero pucha, no puedes negar que es sabroso esto, hermano. Porque mira, primero les están investigando y ya están rayándose. Otra denuncia que se hizo ayer es que les estaban bajando el sueldo a estos pobres diputados. Les están descontando. Bajarse el sueldo sería otra cosa. Sí, tienes razón. Eso es permanente, claro, ¿no? Les están descontando por faltones de sus pobres y miserables sueldos. Por faltones. Puta, yo me cago de risa, pues cómo no me voy a reír y cómo no me voy a gozar si andan llorando de lo que les bajan, además por faltones, sus jugosísimos sueldos ya están llorando. Pero todo esto es parte de esta champaguerra, que es chistoso porque ahora esto sí me pareció una maravilla, mira, y todo esto está, señores, en Correo del Sur Diario, el diario de la capital que acaba de cumplir 35 gloriosos años por demás. Evista se avergüenza de Torrico por buscapega. El diputado evista del Movimiento al Socialismo, Héctor Arce, que es la voz cantante, pues el traductor, el vocero de Evo Morales, ¿no ve? El diputado evista del Movimiento al Socialismo, Héctor Arce, arremetió ayer contra el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, a señalar que siente vergüenza de conocer a un revolucionario como él dice, y lo acusó de prostituirse por una pega. ¿Qué te parece? O sea, claro, ahorita ya se están partiendo, pues, hermano. Este Torrico, pucha, ha sido parte del gobierno de Evo, de todo el gobierno, ¿no es cierto? Y ahora, al parecer, ha renegado del ala evista y ha pasado a defender al arcismo de manera de frente, pues, ¿no es cierto? Y ahora ya están cargados. Claro, o sea, me encanta que se anden jalando las trenzas de estos manes. ¿Para qué también? Me gusta. La siguiente decisión que me parece va a haber al interior del MAS es aquella referida con los aportes obligatorios que tienen cada uno de los militantes, porque la pelea va a ser ¿a dónde va la plata? A la administración que tiene directamente Evo Morales, bueno, no quizás de manera directa, pero de pronto a través de ciertos grupos, de ciertas tendencias, de ciertas facciones, o va al grupo que está con el presidente Luis Arce, y esa va a ser una próxima pelea y también va a ser la decisión o una determinación para la gente que está. A mí me parece que casi el 100% de la gente que en este momento está gozando de una fuente laboral en el gobierno, el gobierno nacional y de pronto los municipales y los departamentales que estén alineados con Luis Arce, van a decir sí, los soportes van para que sostengamos el partido con el liderazgo de Luis Arce. Entonces ahí va a ser también otro gran problema que va a empezar a sentir, que va a sentir Evo Morales, porque si no cuentas con recursos económicos no puede mover. Una vez recuerdo, en la década del 90, Gonzalo Sánchez de Lozada decía que si un partido no logra estar, o por lo menos si un partido
está fuera de la administración pública por 2 gestiones consecutivas, tiene que olvidarse de subsistir, porque los recursos económicos que se generan con los aportes definitivamente son importantes. Que en realidad también, ¿no? Porque hacen un descuento del 5, del 4%, que de pronto uno dice, bueno, se puede decir que es ilegal, pero es la práctica cotidiana, porque al final de cuentas también hay que entender que un partido político pues necesita recursos económicos para moverse, porque no creo que el líder político sea el que tenga que poner todo el tiempo de su plata o a unos cuantos, sino que todos tienen que aportar, claro, ¿no? Bueno, sí, ya Héctor Arce denunció ese hecho, ¿no? De que ya al parecer están instruyendo que no se den esos aportes hasta que no se defina quién es el que manda. Y verás, esto en política y por eso es fundamental. Es fundamental. Y bueno, el que maneja las pegas, el poder ahorita es Arce. Entonces, así que es como dicen, billetera mata galán. Por más bonito, líder, reconocido, irreemplazable, lo que sea que quieran llamarle a Evo Morales, ahorita la billetera la tiene Luis Arce y las pegas las tiene, y ya lo están viendo a Torrico, ¿no? A Gustavo Torrico, o sea, ahorita ya le están diciendo por una pega, claro, viejos, ¿por qué más está el 90% de la gente en el aparato público? Si no es por trabajar, por mantener a su familia, muchas veces hasta sufren humillaciones, tienen que pagar de más, tienen que dar la mitad de su sueldo a estos maleantes políticos para mantener, pues, llevar pan a sus familias. Ahí está, Gustavito. Y eso es lo que se va a manifestar de manera clara en los siguientes días, y van a decir ahora la administración de estos recursos va a pasar a ser, ya no creo del comité político, Puta, ¿cómo irá a ser de pronto eso, de las Bartos. No, va a ser una pelea muy interesante y va a ser una pelea dura, pero además de eso, la gente que está trabajando, la gente que está trabajando en este momento, no creo que alguien diga, no, ¿saben qué? Yo resulta que no quiero apoyar a Luis Arce, entonces... no, te vas, viejo. Sí, claro. Te vas, entonces... anda a Chapare a criar pescados y a plantar naranjas, digamos, ¿no? Si es que quieres ir con el Evo, sí les van a decir. Y ese es el siguiente paso, empezar a definir quiénes están por este lado y quiénes están en este otro lado. Bueno, y también se tendrá que definir la gente como Gustavo Torricos. No, pero ya está definido. Por eso no. Es que si estás de viceministro, si estás de ministro, si estás de director... Viejo, obviamente que ya te metes ahí. No, pero por ejemplo, el procurador. Yo creo. Wilfredo Chávez sí, dicho, pues yo soy evista. Claro. Fin, se acaba. A propósito del procurador Wilfredo Chávez, a propósito del procurador Wilfredo Chávez, hoy salió a responder esta denuncia lanzada por el diputado del MAS, Ángelo Céspedes, diputado evista, quien dice en un audio que él tiene llegada directa, un nexo directo con Chávez. Wilfredo Chávez ha salido a negar cualquier relación con Ángelo Céspedes, pero ojo también en la línea del evismo, ha dicho que se orige cómo se obtuvo el audio y que difundan el audio completo, eso también para tomarlo en cuenta, aunque toma distancia de Ángelo Céspedes, repite nomás el discurso que han estado manejando los parlamentarios evistas. Y en algún momento, pues, si, por ejemplo, en el caso del Procurador General del Estado mantiene esa posición de decir yo soy el ala evista, él desde el punto de vista, yo creo que desde el punto de vista ético, sabiendo que ya hay esta disputa tan clara dentro del gobierno, que es también parte de una pelea legítima por la sobrevivencia en la arena política, pues tendrá que decir yo no estoy en la línea de ustedes, me alejo del cargo y me voy, porque al final de cuentas... Antes de que le vuelen la cabeza. Claro, antes de que le vuelen la cabeza, porque al final de cuentas en política así nomás es, porque ¿no? Además, Wilfredo, no es que lo has hecho muy bien como procurador, puta, ¿no? Pero más allá de esa situación... No, yo sé, aquí no sirve si eres bueno o eres malo. Esto es política pura. No, claro. Es política pura y yo creo que de aquí en adelante, ya dada se van a ir acelerando estos ajustes, hermano, ¿no? Van a comenzar a ajustar la máquina, a ver cuáles son las piezas originales y cuáles son las truchas, ¿no es cierto?
para cambiarlas, hermano, y dejar la maquinaria bien engrasadita, porque si no, no va a caminar ni para atrás ni para adelante la maquinaria del MAS. Tiene que ajustarse, ahora mucho más, ¿no? Y cambiar piezas. Si antes era una maquinaria, por decir, coreana, ¿no? Ahora va a pasar de ser una maquinaria china, digamos. No, pero si los chinos tienen buenos productos. No, sí, y los coreanos también. Bueno, entonces estamos hablando mal, porque esta es una maquinaria boliviana. No, pero también tenemos buenos productos bolivianos. Pero no. Hay que identificar la marca, no la procedencia. Exacto, bueno, esta tarde, hermano, está delicioso. Pero no, al margen de eso, yo espero también que dentro del discurso tuitero de Evo Morales, en algún momento deje de referirse a el gobierno del hermano Lucho, que estamos defendiendo, no, claro, hermano, o sea, todas las intervenciones que tiene Evo Morales siempre están diciendo como que yo estoy aquí para defender al gobierno del hermano Lucho, estoy para defender al hermano Lucho, cuando él sabe muy bien que el hermano Lucho ya no es pues el hermano definitivamente, porque el hermano Lucho está en la otra ribera de un río que cada vez tiene una playa más ancha y más ancha, ¿no? Entonces, en algún momento yo creo que ahí va a marcar también el punto de una ruptura con esta relación con Luis Arce, definitivamente, de Evo Morales, cuando deje de referir. Ahora, me parece que lo hace hasta incluso en un tono tan hipócrita, porque él sabe que Luis Arce es en este momento su rival político, porque todos están actuando bajo esa ala de Luis Arce. Si el diputado es Cuellar, el que cuestiona de manera permanente, Arce es de Evo Morales y Cuellar es el que... Rolando Cuellar, Cuellar, porque actúa tan libremente, suelto de lengua, incluso dice lo que le da la gana, porque prácticamente Evo Morales sabe que él está siendo protegido por Luis Arce, pero él insiste en decir que vamos a defender al gobierno del hermano Lucho y el hermanito Lucho, y en algún momento eso ya se tendrá que acabar. A ver, Evito, puta, sincerate, hermano. Sí, hay que ser sinceros de una vez. Dile a Lucho que lo odias y que quieres de vuelta tu pega, que quieres el avión, que quieres la sillota, que quieres volver a ser jefazo, y que ya, aquí ya no hay hermanos, que más bien, dile de una vez eso, en vez de estar ahí, porque la verdad es que no les queda muy bien eso de hermano presidente, brother, sisters, al no sé qué, hermano. Entonces, hasta ahí llegaremos, Evo. Dile de una vez que quieres de vuelta todo tu poder, hermano. Y esta tarde, Alex, como decías, esta tarde a las 2:30 de la tarde, según se ha anunciado ayer desde la alcaldía municipal, el alcalde Enrique Leaño ha anunciado que hoy en la tarde una consultora que ha sido contratada por el Banco Interamericano de Desarrollo va a hacer la presentación del proyecto del corredor urbano. Una de las obras urbanísticas más ambiciosas definitivamente, quizás incluso de lo que es este siglo y el siglo pasado, ¿no? Porque se habla de una gran inversión, estamos hablando, primero se decía de 450 millones, pero ahora ya se habla de más de 500 bolivianos para hacer una intervención en casi 20 kilómetros de intervención en todo el trayecto que tiene el río Quirpinchaca aquí en la ciudad de Sucre. Entonces, por una parte, creo que hay una expectativa muy interesante respecto a este proyecto, porque al margen de que uno pueda considerar si es bonito, si es atractivo o no, creo que lo importante es una inversión pública que va a generar fuentes de empleo, que es eso lo que requiere ahora que sabemos que el censo va a ser en 2024. Eso implicará que si hay trabajo no se va a ir uno, no se va a ir dos, se va a quedar aquí. Ojalá que este proyecto pues se pueda ejecutar a partir del segundo semestre del próximo año, y eso va a implicar una inversión adicional para nuestra ciudad de Sucre. Se ha hablado ya de manera anticipada que este proyecto va a demandar en su ejecución 4 años de intervención. Eso es lo que se está proyectando, lo que quiere decir que para el 6 de agosto del 2025 o de 2025 no tendremos todo el proyecto hecho, pero en fin,
tendremos una gran parte del mismo, posiblemente el 50% del proyecto avanzado. Lo que queremos en este momento es ojalá que se pueda concretizar este proyecto y que el gobierno nacional, en una gran parte asuma la responsabilidad de hacerse cargo de este crédito, pues como ciudad capital, cuna de la libertad, del nacimiento de nuestra patria, capital del Estado plurinacional de Bolivia, hoy antes de la República de Bolivia, pues merecemos un regalo tan grande como ese. Así es, bueno, la obra que fue bautizada como el proyecto Estrella del Bicentenario por la alcaldía se emplazará en 19.5 kilómetros a lo largo del río Quirpinchaca y abarcará los distritos municipales 2, 3 y 4. Como tú dices, no tendremos para el 2025 todo acabado, pero lo importante es que esté sellado ese crédito de 300 millones inicialmente bolivianos del Banco Interamericano de Desarrollo. Se supone que tendría que haber también una contraparte, así se juegan este tipo de créditos y ver si es que esto se cierra, pues como tú dices y yo también lo confirmo, es inversión pública, eso quiere decir que va a generar trabajo para nuestra gente. Ahora, esperamos que el proyecto, yo no lo conozco, pero la gente que quiere conocerlo, esta tarde se va a lanzar el proyecto por vía internet, o sea, y los que quieran pueden ir a la Villa Bolivariana. Y los que quieren y son más curiosos y quieren saber de qué se trata, yo por ejemplo quiero saber de qué se trata, cómo va a funcionar este asunto, pues agárrense un taxi o vayan a pie y a la Villa Bolivariana, es donde está la maqueta y supongo que todo el proyecto desplegado. Y en otro tema también, Alex, para este sábado se ha confirmado el Congreso del Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca. Va a ser a las 10 de la mañana con un congreso de CIDEPRO y a las 2 de la tarde con el congreso de CODEINCA, en el único propósito de tener una nueva directiva que conduzca los destinos de esta institución, que ya parece siendo pues demasiado extraña porque a veces tiene dos cabezas e incluso estaba a punto de tener tres cabezas, ¿no? La dirección o la mesa directiva llevada adelante por Wilman Aguirre no está de acuerdo con esto, entonces ellos van a pretender seguir en esa su línea y bien sabemos que Wilman Aguirre responde nomás a los intereses del gobierno, ¿no? Porque como nunca, como nadie, siempre está en un acto aquí, en un acto allá, pues figurando como el presidente del Comité Cívico de los Intereses de Chuquisaca y ahora, y esto va a depender mucho de la presencia de las instituciones, son 80 instituciones que están convocadas a asistir, son 80 instituciones que están legalmente registradas como miembros del Comité Cívico y esperamos que este sábado haya una presencia importante para que le dé legitimidad sobre todo a una nueva representación que reclamamos de manera urgente todos los ciudadanos en Sucre y en Chuquisaca. Así es, necesitamos una representación legítima, ¿no ve? Entonces, claro, la presencia de las instituciones, el número de la gente, los representantes de la que asista, es la única que puede dar esa legitimidad y ya dejarnos de joder, porque esto de que haya 1, 2, 3, 4, 5, ¿qué es esto? Esto ya hermano, es una anomalía, ¿no? Una anomalía total de cabezas, ¿no? Ya parecemos la hidra de 1000 cabezas, ya hermano. Andamos como el efecto, como el cambio climático. Como ¿no? el cambio, sí, parece que nos hubiéramos tomado agua radioactiva, que nos salen cabezas del Comité Cívico por todas partes, hermano. Entonces, no, señores, esto al parecer no hay que tomárselo a juego. Estamos, la representación cívica es una instancia importante de interlocución con los gobiernos, etcétera, de las regiones, y es importante que nosotros tengamos algo que sea legítimo, como dijimos, porque esa es la única forma de poder también interlocutar, pues. Y en este ámbito de la legitimidad, lo que creo todos esperamos que tengamos un comité cívico que sea capaz de sentarse a conversar con el gobierno, que sea capaz de proponer, capaz de escuchar, pero también capaz de interpelar, capaz de cuestionar, capaz de enojarse en algún momento con el gobierno, pero otra vez seguir conversando en esa línea y no tomar una posición errada,
como se ha hecho con Roger Amador, que prácticamente se ha declarado un opositor más al gobierno, cuando ese no es el sentido del comité cívico. El sentido del comité cívico es ayudar a que su población pues acceda a cierto tipo de beneficios de pronto del gobierno nacional a través de proyectos, a través de demandas, de la necesidad que tienen de que sus aspiraciones se hagan realidad, y hay que conversar en ese sentido. El hecho de que el día de mañana el comité cívico se siente con el gobierno no va a querer decir que es ya oficialista, ni tampoco tiene que tener la posición de decir yo no quiero nada con el gobierno, aquí pido y punto, y demuestro que yo soy opositor al gobierno y ya. No tiene que haber esa actitud ya de un comité cívico, que debe volver a enseñarnos a que el comité cívico se tiene que manejar eso sin intereses de ninguna clase de carácter político partidario, ¿no? Sino más que un propósito concreto. Por ejemplo, ahí puede estar el mismo corredor urbano que necesitamos como sucrenses, como chuquisaqueños, que de los más de 500 millones de bolivianos que se van a necesitar para esta monumental obra, porque hay que llamarlo así, es una gran obra que se pretende realizar, por lo menos el gobierno diga que va a hacerse cargo el 80 o el 90%. Hay que ir en esa línea, la negociación, y eso, claro, para eso necesitamos un comité cívico. Claro, no necesitamos un opositor ni un tipo que esté en las filas del MAS declaradamente. Necesitamos alguien serio, alguien que pueda ser pues un interlocutor válido, ¿no? En las buenas, en las malas y en las mejores, ¿no? Y que responda a los intereses regionales puramente y fin. Y hay que ser prácticos también, pragmáticos. Es decir, necesitamos un comité que lidere y sea pragmático, es decir, que se pueda sentar en buena onda con el gobierno, ¿por qué no? Y decir, bueno, esto haremos y transaremos, esto necesitamos bien, porque alguien que es opositor no se va a sentar con el gobierno. Claro, y necesitamos un comité cívico. Y otro que sea del gobierno, pues no les va a decir nada tampoco cuando vayan en contra de nuestros intereses, entonces no. Eso, y necesitamos un comité cívico, sobre todo, que tenga una voz de carácter o una voz de peso moral, porque en realidad eso siempre ha sido el comité cívico, como una instancia moral, porque uno dice, pero ¿quién le ha elegido? ¿Cuántos son? Son unos cuantos gatos, ¿cómo es que representa a toda la ciudad? Más allá de esa clase de cuestionamientos respecto a la cantidad de votos, a la participación de instituciones, ahí está la autoridad moral que tiene que tener un comité cívico. Por ejemplo, hace tiempo, desde el año pasado, aquí en Sucre, no se ejecuta este mercado artesanal en la calle Aniceto. ¿Quién reclama? ¿Quién dice algo? Absolutamente nadie. Los artesanos están reclamando, pero ¿quién les apoya? ¿Quién les dice, sí, ellos tienen razón para que se construya de una vez este proyecto, que incluso tiene financiamiento y es una vergüenza que no se haga hasta ahora? ¿Quién dice? Absolutamente nadie. Para eso necesitamos un comité cívico. Así es. Bueno, vamos caminando hacia la unidad, eso sería lo ideal. Veremos qué pasa este sábado, estaremos pues atentos. Nos vemos pues, y si mañana caminamos a la unidad, creo que somos un ejemplo. Vos y yo, porque ahora estamos más unidos que nunca, ¿no? ¿Qué dice Álvaro? Que Wilmar Aguirre se sume. No quiere. Ese Roger Amador, ¿quién? Pero tampoco, ahora ya Roger Amador ya ha cumplido él sus 2 años, que ha estado a raja tabla, y eso siempre me ha llamado la atención, como me llama la atención el supuesto liderazgo de Wilmar Aguirre, que han sido elegidos por unas cuantas personas, y resulta que después no han tenido el respaldo de casi absolutamente nadie. ¿Cómo sería en inglés Amador? Roger Lover, ¿no? Roger Lover. ¿Qué? McLovin. Bueno, ya nos dejemos de bobadas. Mañana nos vemos.